Y como participante de honor en el primer Congreso Virtual Internacional de Radiosofando, tenemos la presencia de la doctora Hilda Beatriz Salmerón García, directora de Psicoterapia Integral Sociedad Civil. Es licenciada en Psicología con mención honorífica, licenciada en Filosofía con mención honorífica y cuenta con el posgrado en Psicología Clínica y Psicoterapia de Grupos en Instituciones. La doctora Hilda Beatriz Salmerón García tiene la maestría en Filosofía y doctorado en Educación y cuenta con un certificado de locutora por parte de la SEP. Además es profesora de tiempo completo en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesora en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Responsable del proyecto PAPIME PE 313018, Resiliencias versus Violencias, elegido por la DGAPA de la UNAM. Además, la doctora Hilda Beatriz Salmerón García cuenta con las líneas de investigación Violencia y Género, Música, Identidad y Resistencia, y maneja las TICs y educación por parte del Sistema de Educación a Distancia y Universidad Abierta. Sus líneas de investigación son, además, epistemología, metodología, ética, Nietzsche y filosofía de la educación. Y en esta ocasión, la doctora Hilda Beatriz Salmerón García participará en este primer Congreso Virtual Internacional de Radiosofando con la presentación de su libro Resiliencias versus Violencias en la Educación. Yo agradezco a Radiosofando por este evento. Me parecen siempre los que van a la vanguardia, son los primeros en hacer cosas a favor del pensamiento y de la filosofía. Y pues agradecer la invitación a Victoria Carrasco y a Pedro Tello de este evento que estoy muy emocionada. Pues en esta ocasión voy a platicarles acerca del libro que me tocó coordinar. Es un libro que es un presupuesto que concursas en la Dirección General de Personal Académico porque te den un presupuesto. Entonces, al otorgarte presupuesto, pues ya puedes pedir equipo, puedes pedir ayuda para el libro, y nosotros decidimos hacer un libro electrónico que fuera de utilidad para los profesores. Obviamente nos reunimos investigadores de la universidad también de Michoacana, de la Universidad Veracruzana. Este libro también está hecho por investigadores SNI, del Sistema Nacional de Investigadores, y el propósito era abordar la resiliencia o la capacidad de los individuos para enfrentar las adversidades que toda vida conlleva, las complejidades de la vida, de una manera satisfactoria, porque, bueno, decían antes de que se usara el término técnicas de afrontamiento, los autores decían que tú podías, más incluso emborracharte o las drogas que suelen usarse, como una forma de acallar esa ansiedad, esa pena, esa culpa, ese dolor moral, emocional, y pues aparentemente se resuelve el problema, pero nada más lejos de la verdad, sino que nos metemos en otros problemas mayores. Entonces el libro pretende dar un panorama de lo que sería esa resiliencia. El término viene de la ingeniería, del uso de materiales, de cómo sometes un material a determinados procesos y qué capacidad de resiliencia o de regresar a su modo fue usado en Australia con un estudio y ellas querían estudiar una población que tenían ahí de padres drogadictos alcohólicos, y suponían que los hijos de estos padres iban a salir también alcohólicos y drogadictos, y pues después de unos años resultó que no, que habían hecho carrera, tenían unas familias estables. Entonces, bueno, hay resiliencia, digamos, social, familiar, individual, y es muy importante enseñar a los jóvenes que están en una etapa de que no saben para qué sirven, qué van a hacer de su vida, tienen miedo a no encontrar trabajo, tienen miedo a que no les guste, tienen miedo a que entorpezcan sus actividades que
pues como tener una familia, como tener hijos. Están haciendo todo un plan de vida a los jóvenes y por ello son más vulnerables todavía a tomar decisiones poco asertivas porque no se conocen. Entonces es muy común que convivan en pandillas y estas pandillas pues se ponga de moda esas masculinidades que luego nada más llevan a problemas, el tomar mucho, el aguantar mucho, el andar con muchas mujeres. Entonces justo es una época en la que, bueno, aparte, en la que los jóvenes son muy vulnerables a la violencia. Aparte, tenemos toda la violencia estructural que le llamamos, que es toda la violencia de afuera, las guerras, la economía, el hambre. Pues con ese fin se hizo este libro y quiero comentarles un poco de qué trata, ¿no? El primer capítulo está a cargo del doctor Mario Magallón Anaya, que habla de José Vasconcelos, su proyecto filosófico educativo. Recordemos que Vasconcelos es una figura central en la educación y de México, y estaba muy interesado. Él fue el secretario de Educación y él impulsó los libros de texto como para que llegaran a más personas y no tuvieran que estar gastando. Se ha criticado mucho este proyecto a favor y en contra, pero el punto es que hablaba de a los pueblos originarios, que aquí tenemos muchísimos. En el Día de las Lenguas, por abril, por estos días, vamos a hablar del Día de la Lengua. Y en México se habla al menos de 53 lenguas. Entonces, todos esos pueblos originarios, ¿dónde quedan y qué tipo de educación tienen? Ese es como abre el libro el doctor Mario Magallón, que es investigador del CIALC. Él es un especialista, es investigador en el Centro de Investigación de América Latina y el Caribe y hace una propuesta, una revisión muy, muy inteligente con varias obras sobre Vasconcelos y va delineando su pensamiento y su trayectoria en el terreno educativo nacional. Después sigo yo hablando sobre qué es la resiliencia, ya les adelanté un poco, cuáles serían los... Aquí observamos algo muy interesante, las mujeres tienen mayor resiliencia porque acuden, cuando tienen un problema, acuden a las personas indicadas. En general los chavos acuden más hacia sus amigos que andan peor que ellos a veces. Y pues se pueden ir de juerga o se pueden poner a tomar y el problema no se resuelve. Entonces, en esta edad sí vemos como mayor tendencia de las chicas a lo que no tienen los hombres. Y bueno, se habla de qué constituye todo este marco teórico de la resiliencia, cómo lo ha tomado después la psicología positiva y cómo podemos generar jóvenes resilientes en la educación. ¿Cuáles serían las herramientas que tenemos para hacerlo? Y una de ellas es muy importante, es la violencia de género. El reírnos de que alguien es homosexual, el reírnos de que si alguien es cosas, pues creo que debemos de educarnos un poco más. El piropo en la calle o en la universidad casi no pasa, pero sí hay violencias de otro tipo, pero el acoso callejero sí es también muy importante. En la universidad también tenemos el acoso y el abuso y desafortunadamente también hemos tenido que la mata su novio en Ciudad Universitaria. Y lo peor es que, bueno, las cámaras estaban grabando y se ve cuando empieza a golpearla, cuando empieza a patear al perro y casos muy lamentables que pudiéramos llegar a evitar en un momento dado, porque tenemos en nuestra mano, como profesores universitarios, a una población pues que es el futuro de México y que
podemos vigilar más de cerca, siendo con ellos sí una figura de autoridad a la que puedan acudir con especialistas, con la confianza de que pueden mejorar sus habilidades para la vida. Posteriormente, el libro aborda la ciberseguridad ante el ciberbullying, es responsabilidad de todos, y lo aborda la maestra Geisira, Jacqueline Dorantes, que es de la Universidad de Veracruz, ella hace un estudio, ella tiene la ventaja de ofrecernos en este artículo un cuestionario que ella hace en la universidad y de todas las formas de redes sociales que existen, porque hay muchas, el sexting, el enviar fotos desnudos, el hacer bromas en las redes sociales como en el Facebook. Bueno, la doctora Geisira investigó y lo más frecuente era el ciberbullying, y también el ciberbullying es un poco peligroso porque, a diferencia del bullying, es como continuo, hacerle burla al gordito, al flaquito, al de lentes, al que tiene más cabello o no. Pero aquí en el ciberbullying, el problema es que con un clic el daño está hecho. Si en la intimidad, teniendo relaciones, pues en ese momento la quema, o sea, no necesita más tiempo, porque eso tendrá una repercusión pues muy grande para ambos. Para la chica, porque pues la van a desprestigiar de prostituta, que ahí viene también otra violencia de género, ¿no? Pensar que las mujeres son prostitutas porque tienen relaciones y los hombres no. Y el que le apliquen la ley Olimpia, que pues eso ya está penado. Ya hay leyes que se han encargado pues de eso. Entonces es un delito y a veces ni lo saben. Igual es un delito la violación tumultuaria que se ha hecho, por ejemplo, en España, que ha sido famosa a la hora de soltar a los toros y que están de fiesta en toda la calle. Como que se ve algo divertido, y eso no es divertido, eso es un delito, y deben de estar muy claros sobre estos estereotipos de la masculinidad, a cometer actos de esta índole, y que bueno, entre más grandes somos, porque estamos hablando de jóvenes universitarios, pues las repercusiones y las consecuencias son mayores. Lo interesante, repito, es que la doctora tiene una escala propia y se ha visto, esto lo han compartido los especialistas en el tema de ciberbullying, de que las mujeres, que el hombre, porque les piden las contraseñas, les piden que vean el celular, que quién las mensajeó, que por qué saludaron a fulana en el Face. O sea, las mujeres están más al pendiente, y eso es una violencia, y también los hombres deben aprender a decir, esto no me gusta y no te tengo por qué dar la contraseña. Pero lo que se hace es como una relación tóxica de persecución, entonces hay que estar pues atentos. Luego otro capítulo nos lo ofrece, que habla de la violencia de género en las universidades, y que justamente aborda los tipos de violencia que hay, cómo está penado, cómo la ley lo clasifica. Hay violencia psicológica, hay violencia física, violencia económica, patrimonial, y nos da una clara muestra de cómo pueden suceder estas en las universidades. Después viene un artículo muy bueno del SNI, que se llama Adriana Sáenz Valadez, que habla sobre el grupo juramentado y la violencia contra lo femenino. Este artículo, el origen de ello es terrible, porque la doctora experimentó en una escuela
donde tenían un equipo de fútbol americano que eran un grupo con mucha cohesión y con mucha participación, y no aceptaban a un chavo, y este chavo terminó castrándose como grupo de compañeros. Entonces, ella trabaja especialmente lo patriarcal y por eso habla de este grupo juramentado. ¿Qué es esta ideología patriarcal y cómo apunta a esta violencia hacia lo femenino? Es una reflexión filosófica muy pensada, muy bien escrita por la doctora Adriana. Después tenemos a la maestra Escaposalco, es filósofa y de estudios latinoamericanos, y ella nos brinda el artículo La cultura de paz en nuestras realidades, otra forma de resiliencia, y propone llevar a cabo en las escuelas estos talleres en donde se aborden este tipo de problemáticas, que no te lleva más allá de... la doctora propone como 20 horas, pero puedes intercalarlas con otros contenidos de tu materia, etc. Para que los profesores hagan uso de ella. Después la maestra Bárbara Margarita Reséndiz Caraza de la Prepa 8 trabaja con Nietzsche a través del carácter fuerte y resiliente en la enfermedad. Y esto lo hace porque tuvo una experiencia de una compañera de la Prepa 8 en donde tuvo así de pronto la maestra que estaba trabajando contigo hombro con hombro, se empieza a ausentar de la escuela y está a punto. Habla de cómo esto nos puede pasar a todos, no porque seas mayor o menor, sino la muerte está presente en todos los seres humanos y es otra forma de la complejidad que reviste nuestra existencia, y lo aborda desde Nietzsche, pues un gran filósofo que habla de esta ontología, de esta existencia frente a una sociedad hipócrita, frente a una mujer. Y es muy interesante la propuesta de la maestra Bárbara. Finalmente, habla el maestro Daniel Ernesto Escalante Reyes, que es un psicólogo de corriente psicoanalista y que está muy avesado en la literatura y en el cine, y habla de la escritura autobiográfica como herramienta resiliente en la docencia y propone cómo o de aprovechar la cinematografía, que es vasta y abundante respecto a la violencia, se pueden hacer discusiones, reflexiones para que los chicos debatan y reflexionen sobre estas problemáticas. Son unas propuestas que, como vemos, pueden utilizar todos los profesores de cualquier nivel. Obviamente vas cambiando las películas, ¿no? Las vas adaptando a tu población y nuestro interés. El libro es gratuito y se puede bajar. ¿Dónde dejo la liga bueno, dejo aquí en el chat la liga del libro que pueden adquirir gratuitamente, y pues creo que esa sería como en general les puedo mencionar que hicimos un equipo bien bonito, nos reuníamos cada mes, dejábamos lecturas, dejábamos un plan de trabajo de temas que abordaran los integrantes, y sacamos un libro más, este libro, porque la gente generalmente no tiene mucha idea de qué hacer ante las víctimas de violencia de género, y hay personas que cometen errores tremendos. Entonces, lo que hicimos fue un poco ver lo que estaba haciendo el protocolo de la violencia de género. Obviamente, yo he trabajado con lo que era el gobierno del DF en la lucha contra la violencia a mujeres y niñas,
y se sacó una ley que, por cierto, es administrativa, que es la ley de el libre acceso a el acceso de las mujeres y niñas a una vida libre de violencia. Y obviamente esto está precedido por acuerdos internacionales como Belém do Pará, como el Cairo, donde los Estados miembros como México se han comprometido a poner mayor énfasis y atención en estas violencias que generan muchos problemas económicos, emocionales, nacionales, porque la violencia es más común de lo que se imagina. Tampoco nada más es exclusiva de la gente de clase baja y que no tiene estudios. También hemos visto muchos intelectuales que ejercen esa violencia. Entonces, ¿cómo ayudaríamos a las víctimas? Alguien que violaron, alguien que querían secuestrar. Pues hay gente que no está preparada y por eso hicimos esta versión que es muy breve y que trae, está el cuerpo de la obra que ahorita les voy a platicar, y al final tiene unos anexos en donde se va diciendo cuáles serían los pasos para una vez que ocurre un accidente en cualquier escuela, universidad, instituto o en una familia, donde pudieran llamar, tanto en la UNAM como en las delegaciones. Cómo llevar a cabo la queja, porque está asesorada por 2 abogados extraordinarios, que ahorita les voy a hablar de ellos. Cómo llevar a cabo una queja. En el caso de menores, la violación es un delito que se acusa de oficio y entonces es más fácil generar este tipo de cosas. Pero también hay que saber que viene un careo en donde el juez tiene que poner a la víctima y al verdugo, al violador, a carearse, a confrontarse, y son procesos muy fuertes. Entonces, desde ahí tendríamos que tomar conciencia los profesores. Se habla de técnicas de relajación porque la gente no sabe qué hacer, y pues lo más importante es preguntarle a las personas: ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? Así de simple. Y si la chica está en shock o el chico, pues dejarlos que estén en shock, que lloren, no les digan no lloren, no te pongas triste, no, o sea, acompañarlos en silencio. A veces es mejor que dar directivas, pues que en ese momento no se pueden realizar. No tocarlos, porque la violación implica un extrañamiento con el cuerpo y están como con un yo todo desorganizado. Entonces, si uno va a hacer así como una extensión de mano de compañía, pueden tomarlo a mal y lejos de ayudarlas la podemos poner a la defensiva, a la víctima. Entonces, no tocarla. Si va a proceder con la queja, no bañarse, no limpiarse, porque puede haber muestra de semen, que puede ser una huella del delito. También tenemos en los anexos técnicas de relajación. Una persona, pues, primero llega al clímax de la ansiedad, de la angustia, y poco a poco va bajando ese clímax. Y tenemos aquí varias técnicas que son muy rápidas. Respirar con el estómago, así de sencillo, y fijarte y concentrarte en la respiración. Y si la víctima nos dice: es que no puedo, tengo 1000 ideas, muy bien, cada que venga una idea a ti, vas a respirar con el estómago y vas a mover tu mano para indicar que llegan más ideas. Así de sencillas. Vamos a ver que en un rato la víctima va a bajar los movimientos de su mano porque va a empezar a relajarse, que es lo que necesita. Y imaginación guiada, como vete a un lugar seguro, que te dé mucha tranquilidad, el mar, el bosque, pero dependiendo de en qué situación esté la víctima. Y también tiene este libro varias asociaciones a las que se pueden dirigir. Todas estas las supervisa el gobierno, les llama lunas y hay una en cada delegación. Hay abogados, hay psicólogas, hay trabajadores sociales y hay gente muy comprometida que yo conocí cuando trabajé con ellos,
que acompañan a la víctima en todo el proceso. Es dependiendo del grado de involucramiento que tengan estas personas. Eso en general no se ve tan frecuente en la universidad como en las delegaciones, en las lunas. Bueno, el libro justamente trata tiene varios apartados. ¿Qué es la violencia de género? ¿Cuáles son los tipos de violencia? ¿Qué son los sexismos? ¿Qué son los feminismos? ¿Cómo a partir de esa división biológica de ser XY o XX, que sería hombre o mujer biológico, pero no necesariamente es tan claro tampoco esta división, porque está el hermafroditismo, que es muy común, sobre todo en las rancherías, en donde procrean, pues entre familiares es muy común. Me comentaba una psicóloga que trabajaba en nutrición justamente que les llegaban muchos casos de chicas que no habían menstruado. Y cuando se hace un cariotipo, que es el estudio de la sangre para ver los genes, pues resulta que son niños. Entonces, es muy común este tipo de problemáticas y de definir qué sexo quieren ser, si los habían tratado como niñas y ahora resulta que son niños y qué pasó. Y bueno, también hay estudios donde se habla de que se les pregunta a los niños si quieren cambiar de sexo, sí, no, y por qué. Y los niños dicen que no quieren ser niñas porque les gusta jugar más. Y las niñas ya se dan cuenta, estos son encuestas en segundo año de primaria. Y las niñas dicen que pues les gustaría ser niños para poder hacer más cosas, jugar más, tener más libertad, más fuerza y poder pelear. O sea, ya en el segundo año de primaria ya se ven las diferencias de lo que es un hombre y una mujer y cómo el patriarcado, que es pues privilegiar la figura masculina, hace que se cometan muchas omisiones, abusos y violencias sobre el género femenino. Entonces, bueno, el feminismo es justamente un estudio acerca de qué ha sucedido con las mujeres a lo largo de la historia y hay especialistas como Claxo, que es una institución muy respetada. Yo tuve la oportunidad de visitarla en Argentina. Tiene posgrados de alto nivel, tiene diplomados, en donde nos habla, por ejemplo, Alba Carocio, de las diferentes olas que trae el feminismo, de cómo ha ido cambiando esta ideología, esta intervención y este enfoque de género en todas las disciplinas. ¿Por qué pensar no nada más en hombres, sino en mujeres, por ejemplo? Y bueno, se habla de las violencias en general. Se han hecho también encuestas en las universidades y habitualmente las profesoras no aceptan la violencia, no la tienen tan clara. Y cuando se les dice, bueno, tus compañeros nunca te han hecho piropos que no te gusten, bueno, sí, o el jefe, bueno, sí, pero no lo ven como violencia, eso es como chistoso. Todavía no se visibiliza lo que es violencia, pareciera que es un jueguito. O eso de traer un espejito, ha pasado mucho en el Pumabús, traer un espejito y andarle viendo la ropa interior a las chicas, o espiar tras del baño, cosas así. Entonces, bueno, eso pareciera una aventura, pero pues son violencias y nos afectan a todos. ¿Por qué? Porque una víctima de violencia de género puede entrar en estado psicótico. El estado psicótico, obviamente, o sea, la locura no es causada por una violación, pero sí es un desencadenante en donde hay personas que se vuelven locas. Ahora que se ha destapado tanto esto de la pederastia y de todas las niñas que son secuestradas y violadas por los narcos y por las élites y todo esto, sí han llegado a la locura, porque es violar a las niñas y uno tras otro y uno tras otro hasta que pierden la razón. Eso también se da, pero así digamos, por una sola violación no es una causa necesaria para generar la locura en una persona. Pero si tiene un estado que llamamos los psicólogos premórbido,
pues claro que se dispara la locura en ese momento y pueden acabar la vida de una niña, de una persona, de un ser humano. Tengo un caso muy triste en la delegación Tlalpan, en Ciudad de México, de una secundaria que es muy bonita, está muy cerca de la Jusco y es una zona muy boscosa y está como tipo CCH, así como en desniveles. Y cuando llegó la directora, notó luego que había un hueco hasta el fondo, por donde se escapaban los chicos para irse de pinta, y había muchos taxistas a la entrada. Y después se dio cuenta que los chicos se iban de pinta con sus amigas y les ponían algo para adormecerlas, y pues se las ofrecían entre ellos y a los taxistas. Entonces, en una ocasión, llegó una chica desnuda, inconsciente, y se la llevaron a la directora, pues, ¿qué hacían con ella? Y la chica, bueno, se sentía muy mal, estaba toda, como adormilada, desorientada, pero es una chiquita que ya no volvió a la secundaria por el escarnio y la burla que hacían sus compañeros de, ay, tú llegaste desnuda y pues, ¿qué hiciste? Y volvemos a lo mismo, la tratan de prostituta, cuando realmente es una víctima, y la chiquita ya no volvió a estudiar. Ustedes pensarán, bueno, se puede cambiar de escuela, pues dada la condición económica que tenía su familia, no era tan fácil cambiarla de escuela, porque ahí se iba caminando y no tenían recursos como para invertir en transportes, ida y vuelta diario. Entonces, sí podemos afectar a una familia, a un ser humano, o eso de que los feminicidios, ¿a cuántos hijos van a dejar huérfanos? ¿Estos hijos a dónde se van a ir a vivir? ¿Con quién van a vivir? La familia, ¿cómo se quedó? Se enteró de lo que sucedió, sabe, va a tratar como asesino al cónyuge que cometió el delito, se los va a inculcar a los hijos, el odio, el rencor. ¿Qué va a pasar con todo eso? Pues es una cosa muy importante y la violación es muy común porque tiene que ver con algo que llama Rita Segato el territorio de los cuerpos, o sea, para demostrar en este Estado-nación que somos fuertes cuando vamos a invadir algo, pues se violan mujeres y niñas, justamente como una forma de no respetar la procreación de ese pueblo y de interrumpirla y de lastimarla. Entonces, el cuerpo de la mujer, pues sí es visto en la guerra como un trofeo, como una cosa a conquistar y cosa, o sea, no es nada más un sujeto, ¿no? Bueno, Rita Segato dice que no se llame feminicidio porque dada la magnitud de la muerte de las mujeres, lo que pasa es que ni siquiera se llevan registros, aunque oficialmente el gobierno tiene oficinas y se encargan, siempre las cifras son muy maquilladas, no tenemos un conocimiento de quiénes son, toda la gente indígena que no sabe que puede proceder a buscar a su hija, que puede ir a donde están los cadáveres, a reclamar, a preguntar, pues no tienen los recursos legales, económicos y sociales para hacerlo. Entonces, el caso de los feminicidios es muy, muy, muy alarmante y obviamente esto se va a traducir a la violencia en las universidades, que ya se han dado movimientos todo el año pasado, antepasado, de cierres de facultades. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía estuvo el movimiento de mujeres organizadas denunciando cuando esto sucede porque la autoridad no toma en cuenta las quejas, la inconformidad de las víctimas. Entonces lo que hace la víctima pues es quemar al amiguito, poner lo que llaman los tendederos, pero viene la reversa. Entonces, lejos de evitar y de cortar la violencia, se está como propiciando al no resolverse, al no enfrentar la magnitud y la gravedad. Y también sucede con los profesores. Los abogados diferencian entre acoso y hostigamiento. El acoso es entre iguales y el hostigamiento es cuando hay una jerarquía diferente del maestro al alumno, del director al maestro, del director al alumno.
Entonces, es muy común usar el poder con fines sexuales, con pago sexual, porque obviamente pues somos animales como cualquier animal, y recuerden que, por ejemplo, en los changos es muy visto como el menor muestra como los genitales como para decir, es verdad, tú ya ganaste. Y lo mismo hacemos los humanos en esas conductas y en el albur y en muchas otras. Entonces, bueno, es lo que se necesita para las víctimas es atención médica y psicológica, ver si, porque hay daños terribles, o sea, hay daños que han comentado ginecólogas después de ver las violaciones a las niñas de las que estaba hablando, que se ponen a llorar. Obviamente también el empalamiento es otra forma de castigo a la mujer, de meter palos en la vagina, pero imagínense los dolores de reventarles las entrañas, o sea, son muertes verdaderamente dolorosas y violentas. Bueno, luego viene la tipificación de los delitos, cómo los clasifican, pero está muy sencillo, presentado de una manera muy entendible para cualquier público que tenga ese problema. Y aquí quiero hacer mención de dos abogados amigos muy queridos. Una es la maestra Ida del Carmen San Vicente Parada, es de la Facultad de Derecho. Ella es penalista, pero además de ser penalista, ella tiene un seminario de bioética en la Facultad de Derecho y además es pedagoga. Entonces, es una mujer muy activa y con mucho gusto nos virtió sus saberes y nos los compartió para que fueran del conocimiento de la gente que lee esto. Y a mi gran amigo Julio César Medina, que aparte de ser abogado, es filósofo y por eso lo conocí, porque pertenecemos a una asociación y los dos muy amables. Él abordaba la cuestión civil, sabe mucho, también sabe mucho de penal y nos iba dando orientación a las profesoras y a mí para ir armando este trabajo. Pues en general eso es de lo que se compone. Se habla un poco de la Comisión Nacional para Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que eso lo maneja el gobierno, y ponemos a las lunas, que ya les había dicho. Se hace un apartado que también les había mencionado que la violación a menor es un delito federal, se persigue de oficio y se tiene que castigar al que cometió esa falta. Y finalmente, bueno, para entrar en materia de qué son los auxilios psicológicos, pues es el primer contacto, es decirle a la persona, aunque la veamos llorosa, así como no adivinar, no poner las palabras en su boca, sino decirle, oye, pues siéntate, te ofrezco un té, ¿quieres tomar algo? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Cómo te auxilio? Escucharla sobre todo. Aquí ponemos un cuadro de cómo podemos enfrentar a esta situación. ¿Cuáles serían esos objetivos de la primera intervención? Bueno, reducir efectos debilitantes de la crisis para detener el proceso de deterioro psicológico, estabilizar el descontrol emocional y afrontar las manifestaciones agudas del estrés. Este individuo llega en ansiedad, en estrés, facilitar el crecimiento, reducir la incidencia de trastornos mentales, asegurar el funcionamiento adaptativo básico y autónomo de la persona, fortalecer y orientar a la persona en sus intentos de afrontar este evento disruptivo. O sea, no es nosotros lo que tenemos que decirle, pues ve y demanda, no, ¿qué quieres hacer? ¿Qué estás pensando? ¿Podrías demandar? ¿Tienes alguien en tu casa que te pueda venir a recoger? ¿Quieres que le hable a alguien? ¿Dónde vives? ¿Con qué apoyos cuentas? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Tienes sus teléfonos? ¿Te pueden ayudar? Eso es muy importante. Y tomamos en cuenta el perfil de personalidad de Cacique, que lo hace el autor Sly Q, que se va fijando primero en lo conductual, luego lo afectivo,
lo somático, lo interpersonal y lo cognoscitivo. O sea, hasta el final de la entrevista, una vez que ya nos diga qué quiere, cómo la podemos ayudar y saber a dónde canalizar o qué vamos a hacer, es importante cerrar a la persona, por ejemplo, con, oye, pero ¿en qué año vas? Y este semestre, ¿cómo te fue? ¿Cuál fue tu mejor calificación? ¿Y qué vas a estudiar? ¿O vas a hacer un posgrado en caso de que ya esté en una licenciatura? Como datos más numéricos, más fríos, para cerrar ese inconsciente que estaba abierto, que pasó una crisis, que pasó una cuestión muy fuerte. Es importante como receptores de esa víctima enfocarnos en el problema, porque el individuo está desorganizado, entonces nos puede hablar de su vida pasada, de lo que va a hacer y nosotros regresarlo. Bueno, pero ¿qué te trajo aquí? ¿Por qué estás así tan angustiado? ¿Por qué lloras? ¿O por qué estás tan lastimado? ¿Qué te pasó? La valoración de las áreas afectadas, que ya hablé del modelo CASIC, vamos viendo qué permanece y qué no, identificar la pérdida del dolor psíquico. No debemos confrontar o interpretar, si nos está mintiendo, dejarlo pasar, o sea, recordemos que más que mentira está desorganizado, entonces puede decir cosas contradictorias, pero en ese momento no es terapia, simplemente son primeros auxilios psicológicos y se trata de cerrar a la persona y de ponerlo listo para el aquí y el ahora. No hay que entrar en debates, no hay que discutir. Pudiera dar opciones posibles, así como, bueno, si está tu mamá, ¿por qué no le hablas por teléfono? Si está el jurídico, ¿quién te puede atender? Puedes ir con tus amigas. Y aquí tenemos 4 ideas que estamos proponiendo para saber cómo va avanzando el individuo en nuestra intervención. ¿Cuáles son las ideas relacionadas con su dificultad o problema? ¿Qué ha hecho para mejorar la situación? ¿Qué le ha impedido solucionar el problema? ¿Tiene la persona alguien que le ayude con eso? Y obviamente permitir que el sujeto lleve el ritmo, porque él es el que está en esa crisis. Se puede hablar de varios tópicos porque va a estar así desorganizado. Y usar un sentido de esperanza, pero tampoco decir de todo va a cambiar y nunca en la vida te va a volver a pasar nada. Esas son mentiras y lo va a captar y vamos a perder todo lo ganado. Si nos tuvo confianza o si quiere hablar del hecho, pues lo podemos ahuyentar. Sino con cosas realistas. Bueno, veo que te estás recuperando. ¿Y cómo te estás sintiendo? ¿Ya estás mejor? ¿Ya te sientes con más ánimo? ¿Tienes hambre? ¿Tienes frío? ¿Tienes calor? ¿Cómo te sientes? Evitar preguntas personales que no vienen al caso, o sea, no tenemos por qué pedirle que nos describa los hechos y que nos lo narre, porque pues eso lo va a tener en caso que decida, pues que hacerlo varias veces si mete una denuncia, sino simplemente lo que quiera contar. Hasta ahí llegamos. Y generar la promesa de que va a buscar ayuda. Esta es una primera intervención para aquellos que no sepan o no les guste. Yo me he topado con profesores en los talleres que dicen, y yo soy ingeniero, ¿qué le digo? Pues dile en qué te puedo ayudar, nada más así. ¿Cómo quieres que te ayude? ¿Qué necesitas? Y listo. Entonces, aquellos que no son psicólogos, terapeutas, pues tan fácil como aquí vienen anexos para pedir ayuda, dónde vives, qué delegación te queda más cerca, y que sea como, eso sí que sea como más directivo. Sería muy importante que fueras o que pudieras conseguir una cita, porque un psicólogo te ayudaría mucho como a sacar todo ese dolor más rápido y no hacerte daño. O sería importante que fueras al jurídico como estás poniendo para poner un límite o ya van varias veces que sucede. O sea, son sugerencias de cómo podría la víctima salir beneficiada. En general, esto es lo que vienen artículos de que es estupro, que es incesto. Son muy cortitos, no creen que es un libro de 100 páginas. Y la idea es así como difundir que todos podemos en un momento dado ayudar
y cerrar a la persona, o sea, escucharla hasta donde quiera hablar. Si no quiere hablar, se le respeta. Oye, ¿quieres que te ponga un poco de música? Te puedo ofrecer una bebida caliente, fría, como que gustas, para que tengamos menos miedo los que no somos terapeutas, para que podamos ayudar. Pues hemos oído a nuestros amigos quejarse y tenemos ese sentido de empatía. Yo creo que hay que desarrollarlo. Sobre todo hay un libro extraordinario que se llama, es de Colombia, que se llama Las escuelas como territorio de paz. Y ahí rehabilitan niñas que estuvieron como guerrilleras, con esa doble moral de que, ay, pues qué fresa si no le entras a lo sexual con tus compañeros, y después qué prostituta porque le entraste a lo sexual con tus compañeros, ¿no? Pero es un libro muy optimista, con una idea muy clara de la educación y de cómo la educación puede reconstituir una nación, como el caso de Colombia, que es muy parecido al mexicano, y cómo podemos todos ser parte de ese cambio y de esa sanación, porque pues tener puros individuos víctimas, violentados, ultrajados, pues se genera un resentimiento que no ayuda a nadie, que al rato nos la pueden aplicar, no saben cómo, dicen, no sé quién me la hizo, pero sé quién me la va a pagar, por la amargura y el coraje que tienen los individuos. Entonces, si podemos detenerlo, sería maravilloso. Pues esa es mi intervención. El libro lo pueden obtener en mi página www.psicoterapiaintegral.com o en Ediciones EON. Todavía no sé cómo esté la repartición en las librerías en esta época de pandemia, pero sería un libro y un texto útil para el personal que se encuentra con estos casos. Pues creo que sería todo y agradezco nuevamente su atención.